Muchas gracias, doctor Carlos Sánchez Berzaín. Muchas gracias al Instituto Interamericano por la Democracia, a toda su directiva, por tomarnos en cuenta para esta conferencia. Medidas esenciales para una transición a la democracia. Tal y como se ha planteado de manera muy puntual y acertada por parte del doctor Carlos Sánchez Berzaín, la transición, para que sea efectiva y que se retorne a la democracia, debe contar definitivamente con elementos determinantes como la restauración de la institucionalidad plena, la no impunidad y el cerrarle la puerta a los malandros que han llegado al poder por medio de elecciones, disfrazados de partidos políticos, pero con el claro objetivo de eternizarse en el poder y usar el Estado como herramienta del crimen transnacional organizado. El mejor ejemplo de una transición fracasada o mal lograda es lo que pasó en mi país en la Nicaragua de 1990, luego del triunfo electoral de la ahora fallecida exmandataria Violeta Barrios de Chamorro. En aquel momento se inició una transición muy compleja después del triunfo de Violeta. Es lo que se conoció como una especie de triple transición de la guerra, de una cruenta guerra, a la paz, de un sistema autoritario a un régimen democrático y de libertades, de una economía estatizada a una economía de mercado. Tres transiciones al mismo tiempo, en medio de una economía diezmada, destrozada, graves problemas sociales y una sociedad completamente polarizada. Fue en ese contexto, amigos, que se negoció la desmovilización prácticamente incondicional de lo que era la contrarrevolución o la contra. Y fue también que se designó y se ratificó a Humberto Ortega, nada más y nada menos que el hermano de Daniel Ortega, como jefe del ejército sandinista, o que se mantuviera, mejor dicho, al frente del ejército sandinista, lo que constituyó que la mafia del Frente Sandinista tenía en sus manos las armas y siendo enemigos de las libertades, entonces tenía la manera de chantajear a el gobierno electo democráticamente por los nicaragüenses. También quedaron intactos los servicios de inteligencia y de seguridad y por tanto no hubo verdad y no hubo justicia. Se intentó volver a la institucionalidad, pero el cáncer del sandinismo, con las armas en la mano y el control de las masas, estaba por todas partes y torpedeó todos los intentos, afirmando que reclamar institucionalidad era atentar contra los logros de la mal llamada revolución, que en realidad resultó ser una estafa. A través de las azonadas, como elementos de chantaje, paros, tranques y quemas de vehículos, asesinatos y amenazas de golpe de Estado en contra de doña Violeta, la mandataria decidió evitar derramamientos de sangre y empujar a una reconciliación, matando en puerta entonces el intento de retomar la institucionalidad. Eso implicó, amigos y amigas, cubrir de impunidad todos los crímenes cometidos por la mafia del Frente Sandinista en esa oprobiosa década de los años 80. Asesinaron a miles de jóvenes, los mandaron a morir a la montaña por una causa que no era la de ellos. Encarcelamientos políticos, asesinatos y ejecuciones políticas, corrupción, piñatas y el Estado botín. Todo eso quedó en la impunidad. Todo quedó como polvo escondido debajo de la alfombra. Y los responsables, y aquí lo importante de que no se repitan situaciones como esta, en una transición hacia la democracia real, porque cuando los responsables de los crímenes no responden ante la justicia, quedan convidados a repetir una y otra vez las tropelías. Porque desde la oposición, el Frente Sandinista, a los gobiernos democráticos que hubo en el país desde 1990 hasta el 2006, estuvo boicoteando, paralizando, cometiendo delitos una y otra vez, desde 1990 hasta el 2006. Y se volvió más despiadado ese sistema, convertido en un partido político mafioso,
cuando Daniel Ortega volvió al poder en el año 2007 y que demostró su cara más sanguinaria y su rostro más maléfico después de las protestas del 2018, de los que ustedes ya saben cuáles son los resultados. Si en los años 90 era imposible pensar en alcanzar justicia, hoy es simplemente querer alcanzar o bajarse a pedradas una estrella, como decimos. De haberse logrado lo esencial, Daniel Ortega jamás hubiese regresado al poder y más bien hubiese caído preso junto a su hermano y el resto de compinches por los delitos y barbarias cometidas. Hubiese sido proscrito el Frente Sandinista como partido político porque siempre, incluso desde la guerrilla en la búsqueda del derrocamiento de la dictadura de Somoza, cometieron decenas, si no centenares de actos de terrorismo que fueron vistos en aquel momento como actos de heroísmo de los muchachos en contra del dictador Somoza. Y entonces hoy no tendríamos a Rosario Murillo, la patibularia mujer de Ortega, ejerciendo el poder de la manera despótica en la que lo hace y con el cuadro rayado para convertir esa dictadura en una dinastía, que si no nos ponemos las pilas, los nicaragüenses y los países democráticos, entonces se convertirá en el peor ejemplo a seguir en las Américas, un experimento macabro que deberíamos de frenar lo antes posible. Termino deseándole a Bolivia que la transición sea efectiva y real y que se note y que vea las falencias que tuvimos los nicaragüenses en aquel proceso de transición que hoy tiene como resultado el retorno de esa dictadura al poder y que tiene el país postrado y de lo que esperamos salir lo más pronto posible. Muchas gracias.